Los usos de se. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar de diferentes tipos de se. El se reflexivo, el recíproco, que es un tipo del reflexivo, el se pasivo y el accidental, que es un tipo del pasivo y también se puede decir reflexivo también, y el se impersonal. Empezando con el se reflexivo, podemos pensar en la frase el hombre lava la cara. Las dos preguntas que tenemos, ¿quién lava? Eso sería el agente, y quién o a quién lava sería el paciente. Aquí, ¿quién lava? El hombre lava. ¿Qué o a quién lava? La cara. El hombre lava la cara. Pero en esta situación, en esta escena que tenemos, el hombre se lava la cara. ¿Quién lava? ¿Quién es el agente? El hombre. ¿Quién o a quién lava? El paciente es el hombre. Entonces, cuando el agente y el paciente son la misma cosa, son la misma entidad, se usa un pronombre reflexivo. Pero también tenemos frases así como yo me lavo la cara. En este caso, yo soy el sujeto, yo soy el agente y el paciente, porque es mi cara, pero es la primera persona singular, entonces uso el pronombre me. Pero cuando tenemos el agente y el paciente como la misma entidad, en la tercera persona se usa se. Tercera persona singular y tercera persona plural. Esto es un tipo de se. Otro tipo de se, bueno, que es más o menos lo mismo, es el se recíproco. En la frase los pájaros se hablan se puede entender de dos maneras. La primera manera se ve así esta imagen, ¿verdad? Entonces cada pájaro se habla. Los pájaros se hablan, ¿verdad? Pero también, y esto es como un significado reflexivo, normal, ¿no? Pero también podemos entender que tiene un significado recíproco. Esta imagen es un entendimiento recíproco de esta frase. Los pájaros se hablan, es decir, el grupo se habla. El grupo habla, el grupo es el agente y el grupo es el receptor del habla, entonces el grupo es el paciente también. Entonces en este caso usamos el ser reflexivo, pero tiene un significado recíproco. Y para especificar la diferencia entre esta escena que se ve aquí y la escena anterior que se ve aquí, se puede usar la frase los unos a los otros. Los pájaros se hablan los unos a los otros o entre sí. Es una manera de indicar, oye, esta frase es recíproca, mientras que si se dice los pájaros se hablan, es posible que cada pájaro, como vemos aquí, tiene un espejo y se está hablando. Bien. Otro uso de se es el se pasivo. El se pasivo es la manera más común de expresar la voz pasiva. Entonces, aquí tenemos una frase en la voz activa, una frase en la voz pasiva como más construida, y aquí la voz pasiva con se. He puesto a los agentes en morado y las flores en naranja. Entonces las señoras venden las flores en el mercado. Cuando el agente es el sujeto, es la voz activa. Aquí las flores son vendidas por las señoras en el mercado. Cuando el paciente es el sujeto, es la voz pasiva. Pero no tengo que construir toda esta frase, las flores son vendidas por las señoras en el mercado. Puedo decir, se venden las flores en el mercado. Y la pregunta aquí es, he dicho un poquito, pero ¿qué es el sujeto en cada frase y cómo sabes? Toma un momento si tienes que poner en pausa para determinar eso y les voy a decir en unos segundos.
Bien, aquí como dije, las señoras venden, las señoras es el sujeto, las flores son vendidas. Sé esto porque puedo quitar por las señoras, las flores son vendidas y aquí se venden las flores es el sujeto. En estas dos frases, las flores, el paciente es el sujeto. Sé que en esta frase las flores es el sujeto porque venden se conjuga en tercera persona plural. Aquí tenemos tercera persona plural. Entonces tomemos en cuenta que el sujeto es una relación gramatical entre una entidad y el verbo y se acuerdan. El sujeto verbea, el sujeto se acuerda con el verbo. Por eso puedo identificar qué es el sujeto. Pero en este caso, las flores se venden, quiere decir que las flores serían el paciente, ¿verdad? Y no el agente. Un tipo de se pasivo es el se accidental, que es súper común en español, y recordemos que el objeto indirecto puede ser el experimentante. Entonces, si yo tengo la frase se me olvidó hacer la tarea, podemos pensarlo así, que tenemos una expresión en la voz pasiva, se olvidó hacer la tarea, fue olvidado por nadie, no sabemos quién, pero fue olvidado, ¿verdad? Y yo estoy experimentando las consecuencias de esto. Entonces pongo me como el experimentante. Otra vez, ¿qué es el sujeto de esta frase? Y como sabes, toma unos segundos. El sujeto aquí es hacer la tarea. Entonces, hacer la tarea se concuerda con olvidó. Si se me olvidó algo que es plural, digo se me olvidaron los platos o algo así. Entonces, igual, hacer la tarea fue olvidado. Los platos fueron olvidados, ¿verdad? En esta parte de aquí, lo que se olvida sería el sujeto, es el paciente, ¿verdad? El paciente se hace el sujeto. Y aquí en esta manera de decir esta frase, me es el experimentante. Entonces, realmente esta frase quiere decir I forgot to do my homework, pero en español se puede decir de otra manera para como quitarse la responsabilidad. Vamos a ver un ejemplo más. Se le cayó el plato. Aquí se cayó el plato, es casi reflexivo, ¿no? El plato se cayó o el plato fue caído, pero no tiene mucho sentido así. Y el experimentando sería él o ella experimenta las consecuencias. ¿Qué es el sujeto? El plato es el sujeto. Se le cayó el plato se cayó. Quiere decir, he or she dropped the plate, pero de una manera como pasiva, ¿verdad? O sea, the plate was dropped for her o algo así, ¿verdad? Bien, y por fin vamos a hablar del se impersonal. Podemos pensar en expresiones personales en general en que no hay un referente específico del sujeto, ¿verdad? No creo que sea posible tomar en Estados Unidos, o sea, tomar alcohol en Estados Unidos si no tienes 21 años. No estoy hablando a una persona en específica, estoy hablando de personas en general, desde la perspectiva de alguien que no vive en Estados Unidos, ¿no? Porque no sabe. No creo que sea posible tomar en Estados Unidos si uno no tiene 21 años. Esas dos frases tienen el mismo significado. Otra frase, dicen que no es posible tomar en Estados Unidos sin tener 21 años. Dicen, no decimos quién dice, ¿verdad? Es como they say. Es una expresión impersonal, ¿no? Entonces, otra manera de expresar lo impersonal es con se. No creo que sea posible tomar en Estados Unidos si no se tiene 21 años. De hecho, esta frase es un poco rara. Yo prefiero si no tienes 21 años, personalmente. Pero escucha, o sea, mientras como vas hablando con personas hispanohablantes, escucha cuál prefieren en qué tipo de contextos. Pero es gramaticalmente correcto, entre comillas, podríamos decir que no se tiene. Es decir, uno no tiene, no tienes, ¿verdad? Es impersonal. No
no estoy hablando de alguien en específico, estoy hablando en general. Aquí otra vez, no estoy hablando de unas personas específicas que dicen, entonces se puede decir, se dice que no es posible tomar en Estados Unidos sin tener 21 años. Y otra pregunta, ¿qué es el sujeto en las frases con se? La respuesta es que no hay sujeto, entonces la voz, el se en expresiones impersonales con se siempre se conjuga en la tercera persona singular. Es como la regla, entre comillas, ¿no? Entonces es algo de se impersonal que no se conjuga, o sea, se conjuga en tercera persona singular, pero no hay sujeto explícito, ¿verdad? Porque no estoy refiriéndome a una entidad específica. Eso es la definición de expresiones impersonales. Entonces es algo que memorizar, ¿no? Que cuando tienes una expresión con se que es impersonal, el verbo se conjuga en tercera persona singular. Entonces tenemos en cuanto a eso una nota final. A veces hay poca diferencia entre el se pasivo y el se impersonal. Entonces tenemos la frase se pasivo, se venden flores en el mercado, se impersonal, se vende flores en el mercado. Es casi igual, pero esto se refiere a la voz pasiva. Las flores son vendidas en el mercado y eso a una expresión impersonal. Otra, uno vende flores en el mercado o yo puedo encontrar flores en el mercado, pero si fijamos aquí, flores es el sujeto de venden, ¿verdad? En la voz pasiva, el paciente es el sujeto, pero en el se impersonal, en expresiones impersonales, realmente no hay un sujeto, entonces se conjuga como de regla más o menos en tercera persona singular. Se venden flores versus se vende flores es una diferencia entre se pasivo y se impersonal, pero realmente el significado es casi igual. Bien. Entonces, para repasar, el se reflexivo es el pronombre que se usa cuando el agente y el paciente se refieren a la misma entidad en la tercera persona. Y el se recíproco es cuando hay un grupo de entidades. El se reflexivo puede comunicar que cada uno se habla. O sea, cada pájaro habla con su propia reflexión en el espejo, o que todos se hablan los unos a los otros. Entonces sería los pájaros se hablan. Si es recíproco, es los pájaros se hablan los unos a los otros. El se pasivo es la manera más común, se es la manera más común de expresar que el paciente es el sujeto. Aprendimos los flores son vendidas, pero realmente no es una manera súper común de expresar la voz pasiva. La manera más común es con la se pasiva, como en la frase, las flores se venden en el mercado. Con el se pasivo podemos generar el se accidental. Se puede usar la voz pasiva. O sea, quiero subrayar aquí. Es como accidente, ¿verdad? Accidental, ¿no? Se me olvidó, fue un accidente, ¿verdad? Se puede usar la voz pasiva para quitarse la responsabilidad, como se me olvidó, ¿no? Por eso se llama accidental. Y por fin tenemos el se impersonal, que es una manera muy común de expresar una idea sin hacer referencia a un sujeto específico. Como por ejemplo, se dice que no es posible viajar a Cuba ahora. No digo quién dice, quién es el sujeto, nada más estoy hablando en general, se dice, y no quiero identificar el sujeto. Y estos son entonces los diferentes usos de la palabra se sin acento, que como pueden ver tiene usos bastante diferentes a veces. Entonces hay que fijar bien en los diferentes usos de se. Y ya son los usos de se.